Buenos días, le habla el doctor José Carlos Román, responsable de la asignatura de Anatomía Aplicada de la Universidad San Martín Porres, de la Facultad de Odontología del año 2025-2. El tema que vamos a tratar en este momento corresponde al capítulo del sistema nervioso. Sobre todo vamos a hablar en este día en relación a las estructuras óseas que se encuentran totalmente relacionadas a la estructura endocraneal. A la estructura endocraneal. En esta imagen de resonancia tenemos un corte sagital que es bueno entender todos los tejidos blandos que corresponden al sector del encéfalo, ¿no? Acá tenemos el cerebro con una estructura general. Aquí tenemos en este sector que corresponde a la zona del cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso es una sustancia blanca. Hacia abajo y atrás, hacia abajo, en la parte posterior, debajo del lóbulo occipital del cerebro, tenemos el cerebelo. Delante del cerebelo tenemos el tallo encefálico, ¿no? Tenemos el tallo encefálico. Y por la porción superior del tallo encefálico, tenemos la zona que corresponde específicamente a la zona del diencéfalo, ¿no? Del diencéfalo. ¿Ven? Entonces, todos esos elementos que hemos mencionado, ¿no? Que pertenece a las vísceras endocraneales, estoy especificando el nombre endocraneal, ¿no? Porque ya la terminología ósea que vamos a utilizar en este momento va a ser de una superficie endocraneal, ¿no? Totalmente endocraneal, en relación a las estructuras que hemos mencionado, ¿okay? En la siguiente imagen, como estamos notando en este momento, tenemos delimitado las estructuras óseas que es necesario entender y comprender, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este sector parte del hueso frontal, ¿no? Es necesario entender, comprender la ubicación de ese hueso frontal, pero ya no desde el punto de vista exocraneal, sino desde el punto de vista endocraneal, ¿no? Que está en relación con el cerebro, en este caso. En la parte superior tenemos el hueso parietal, ¿no? Es un hueso plano de mayor extensión que se encuentra en la parte más superior del cráneo, ¿no? En este sector. En la parte posterior tenemos la escama del hueso occipital, ¿no? Dividido específicamente en dos fosas, una fosa cerebral y una fosa cerebrosa. Fosa cerebral porque está en relación con el lóbulo occipital del cerebro. Fosa cerebelosa porque está en relación al cerebelo, ¿no? Entonces ahí tenemos el hueso occipital y en la práctica necesaria vamos a poder localizar cada uno de estos elementos, ¿no? Que hemos mencionado. Asimismo, tenemos la base, ¿no? Endocraneal, ¿no? Que corresponde específicamente el sector a la lámina cribosa del etmoides, ¿no? O parte del hueso etmoides. En este sector vamos a encontrar el hueso etmoides, a la lámina cribosa del etmoides. Inmediatamente a los lados también continúa con el hueso frontal, pero eso ya lo vamos a ver en las siguientes imágenes, ¿no? Hacia atrás tenemos lo que corresponde a la zona de la silla turca, ¿no? Que corresponde específicamente a este sector al esfenoide, a la silla turca. Asimismo vamos a contener un espacio lo que está relacionado específicamente al seno esfenoidal, ¿ven? Al seno esfenoidal. Hacia atrás está relacionado directamente con la apófisis basilar del hueso occipital, el apófisis basilar o el hueso occipital. Todos esos elementos óseos que hemos mencionado tienen que ver con la superficie netamente endocraneal, ¿sí? Con la superficie netamente endocraneal, ¿ok? Pero también es bueno repasar y tener en relación, es necesario tener que repasar y relacionar otras estructuras óseas que también es bueno ir recordando nuevamente, ¿no? Nuevamente, como los huesos propios de la nariz, la apófisis palatina del maxilar, parte del cuerpo de la mandíbula, así también parte del hueso hyoides. Hacia atrás tenemos el arco anterior del atlas, el arco posterior del atlas, el ácido con su apófisis odontoides. Y este círculo que me está representando al agujero magno, ¿ven? El agujero
agujero magno me está separando a la médula oblongada, ¿no? A la médula oblongada o parte del bulbo raquídeo, en relación a que pasa por este agujero magno y ya se transforma en la médula espinal, ¿no? Sobre todo la médula espinal cervical, ¿ok? Entonces, todo lo que hemos mencionado lo tenemos aquí escrito, ¿no? Y es bueno repasar esas superficies, ¿no? Superficie desde el punto de vista endocraniano. Superficie, repito, desde el punto de vista endocraniano. Repetimos nuevamente, ¿no? Los huesos propietarios no corresponden a esa superficie, pero lo mencionamos porque es una imagen que siempre se va a ver. Siempre se va a ver, ¿no? El hueso frontal, ahí tenemos la parte del hueso frontal, la cara endocranial del hueso frontal. Ya no vale decir hueso frontal. Hueso frontal desde el punto de vista de la superficie endocranial, ¿no? El hueso parietal es un hueso amplio, grande, que se encuentra en la parte más superior del cráneo, ¿no? Y también vamos a notar varios elementos que están relacionados con la zona endocranial de ese hueso parietal, ¿ok? Así también vamos a tener al hueso occipital, desde el punto de vista endocranial. Vamos a encontrar varios elementos anatómicos desde el punto de vista endocranial, como ya hemos mencionado, y estamos volviendo a repetir nuevamente, como parte de la fosa cerebral, parte de la fosa cerebrosa. ¿Por qué la fosa cerebral? Porque se relaciona con el lóbulo occipital del cerebro. ¿Por qué tenemos fosa cerebelosa? Porque se relaciona con el cerebelo, ¿no? Y esas dos cosas pertenecen al hueso occipital, por eso que estamos mencionando, ¿ok? También tenemos el agujero occipital, el agujero magno, que es importante, ¿no? Que es un agujero que me sirve de límite en relación a la médula oblongada, ¿no? O bulbo raquídeo, y la continuación de la médula espinal cervical. Y a continuación con la médula espinal cervical, ¿ok? Por eso que es un detalle muy, muy importante tener en consideración, ¿ok? Luego tenemos el apófisis basilar, que estamos mencionando aquí, que se supone que ya todos hemos estudiado parte de ese apófisis basilar, pero, ahora vamos a hablar sobre el canal basilar, que vendría a ser la parte endocranial de ese apófisis basilar. Recuerden que esta apófisis basilar pertenece al hueso occipital. Esta apófisis basilar pertenece al hueso occipital. Cuando hemos estudiado parte del cuello, uno de los límites superiores del cuello, generalmente vemos pues, esta apófisis basilar, pero no desde el punto de vista endocranial, sino desde el punto de vista del sector de cuello, hacia abajo, ¿no? Pero ahora vamos a estudiar el apófisis basilar, pero desde el punto de vista superior de ese apófisis basilar del hueso occipital, que generalmente suele denominarse el canal basilar del hueso occipital, ¿ok? Canal basilar del hueso occipital. Muy importante ese canal porque sobre él se va a encontrar el famoso tallo encefálico que ya vamos a comenzar a estudiar. Cuando yo digo el tallo encefálico, cuando yo menciono directamente el tallo encefálico, es importante tener en consideración, es muy importante tener en consideración que el tallo encefálico está compuesto por tres elementos anatómicamente muy importantes: el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Mesencéfalo o cerebro medio, protuberancia anular o puente baróleo, bulbo raquídeo o médula oblongada. Esos tres elementos que hemos mencionado corresponden al tallo encefálico o tronco encefálico. Tallo encefálico o tronco encefálico. Esa porción del tallo encefálico, ¿no?, se está descansando prácticamente sobre el apófisis, sobre el canal basilar del hueso occipital. Ese tallo encefálico se encuentra delante del cerebelo. Ese tallo encefálico se encuentra por debajo del biencéfalo. Muchos de los pares craneales tienen su origen en ese sector de ese tallo encefálico, ¿okay? Tiene su origen en ese sector de ese tallo encefálico. Por eso es un punto muy importante tener en consideración.
Por eso que es muy importante tener esa consideración, ¿ok? A ver, seguimos. Reparos anatómicos óseos en relación al corte sagital. Importante lo que vamos a mencionar. Es necesario primeramente entender las características externas de esta estructura, ¿no? Este es un corte sagital, ¿sí? La imagen que estamos mostrando aquí es un corte netamente sagital, ¿ya? De la región de la estructura ósea de la cabeza. Vamos a mencionar de afuera hacia adentro, ¿no? Para ir a la zona netamente endocranial, ¿sí? Acá tenemos la zona del hueso mandibular, el cuerpo mandibular que tenemos en este sector. Acá tenemos la rama ascendente de la mandíbula, ¿ven? Que ya hemos repasado a saciedad este punto, ya hemos repasado a saciedad este punto, solamente estamos mencionando la parte más superficial, ¿sí? Hacia arriba tenemos a la apoyo palatino maxilar y a la lámina unita hueso palatino. Hacia arriba, sobre el apoyo palatino maxilar, aquí tenemos el hueso gómero y aquí tenemos a la lámina perpendicular del etmoide. Esta es la lámina perpendicular del etmoide. Ahora sí, en la parte superior tenemos la superficie ósea endocranial, ¿sí? En este sector nosotros tenemos la superficie ósea endocranial, ¿no? Parte del hueso frontal endocranial, parte del hueso parietal endocranial, parte del hueso occipital endocranial y la parte más lateral, ¿no? Más lateral en este sector corresponde al hueso temporal, que no se ve claramente por el tipo de corte que estamos realizando. Pero lo que sí podemos ver son detalles anatómicos muy importantes dentro del sistema nervioso, pero que corresponde al hueso frontal, a la superficie endocranial del hueso frontal. Estoy mencionando a la superficie endocranial del hueso frontal, ¿ok? Es muy importante. ¿Qué es lo que estamos notando en este sector? Atento con su detalle anatómico, atento con su detalle anatómico. Acá porque tenemos la cresta frontal, esta es la famosa cresta frontal. ¿Por qué es importante esta cresta frontal? Porque allí en ese lugar se inserta la hoz del cerebro, la meninge duramadre. La meninge son 3 meninges que me va a rodear a la estructura de la masa encefálica. La meninge más dura y una de las meninges más irrigadas es la duramadre, que ustedes lo van a ver en la práctica. Y lo van a ver también aquí en la teoría, porque todo lo tenemos fotografiado, ¿ok? Entonces yo digo de antemano que este debe de ser la cresta, como se ve, este debe ser la zona de la cresta frontal, esta es zona de la cresta frontal. Esa cresta frontal, ahí se inserta la hoz del cerebro, que es una parte de la dura madre, de la meninge dura madre. También, ligeramente, en la parte inferior tenemos esta estructura, la crista galli del hueso etmoide. La crista galli del hueso etmoide. En ese sector de la zona de la crista galli del hueso etmoide también se va a insertar la hoz del cerebro. ¿Y qué vendría a ser la hoz del cerebro? Es la parte de la meninge dura madre, que es un tejido fibroso que se encarga de separar estructuras nerviosas grandes que ya vamos a explicar, ¿no? Entonces, en la cresta frontal y en la fox de crista galli se inserta la hoz del cerebro, ¿okay? Entre la cresta frontal, digo, de la superficie endocranial, en relación a la fox de crista galli del hueso etmoide, estamos hablando del hueso etmoide, ¿no? Entre ambos, no, aunque no lo vemos aquí, pero sí lo vemos en otras imágenes, aquí vamos a encontrar al famoso agujero ciego. El agujero ciego, repito, el agujero ciego, como su propio nombre está indicando, es un agujero que se encuentra entre la cresta frontal, el hueso frontal, y la apófisis crista galli, ¿ok? Que es también un detalle muy importante.
Si este sector que estoy mencionando aquí corresponde a la apófisis crista-galli de hueso etmoides, ¿no? Estoy indicando el sector a la apófisis crista-galli de hueso etmoides, hacia este sector tenemos al hueso etmoides. En este sector vamos a encontrar en otras imágenes a la lámina cribosa del hueso etmoides, un detalle anatómico muy importante tener en consideración. Y lo vamos a ver, esa lámina cribosa del hueso etmoides en este sector. ¿Sí? Tanto es así que también en la parte media de ese cuerpo del hueso etmoides tenemos a la lámina perpendicular también del hueso etmoides. Entonces, esta superficie que estamos mostrando aquí vendría a ser a la lámina perpendicular del hueso etmoides. Más arriba, a la apófisis crista-galli del hueso etmoides. Y hacia atrás, en este sector tenemos a la lámina cribosa del etmoides. ¿Okay? Hacia atrás tenemos parte del cuerpo del esfenoides. Ahí tenemos la famosa silla turca. En esta imagen que estamos notando, corresponde específicamente a la zona de la silla turca y tremendo seno esfenoidal. Recuerden que poco a poco vamos a ir estudiando los senos paranasales. Y uno de esos senos paranasales vendría a ser el seno esfenoidal. Porque ese seno esfenoidal se comunica a través de una serie de infundíbulos con parte de la fosa nasal, por eso dice seno paranasal. ¿Ok? Y por aquí en este sector nosotros tenemos a la famosa silla turca. Y ligeramente hacia atrás tenemos este sector, ¿no? A la apófisis basilar, ¿ve? Y tenemos la zona del agujero magno. En la zona endocraniana, realmente perteneciente al hueso parietal, ¿no? Al hueso parietal, tenemos este canal. No sé si pueden notar en la parte superior como tenemos el canal. Este canal vendría a ser canal para el seno venoso longitudinal superior, que es bien notorio en todos los cortes que vamos mencionando, ¿no? De antemano, lo que estamos indicando es la parte de la estructura ósea de corteza sagital, ¿no? La parte de la base, ¿no? Endocranial, y la parte superior o calota, ¿no? Este vendría a ser la parte superior, ¿no? Del cráneo o calota, base superior del cráneo o calota. Pero la parte interna de ese sector, ¿no? Corresponde al hueso parietal, tenemos este canal. Este canal que estamos mostrando aquí se llama canal para el seno venoso longitudinal superior. Canal para el seno venoso longitudinal superior. Vamos a encontrar durante el estudio de la teoría y el estudio durante la práctica varios senos venosos, ¿no? Seno venoso longitudinal superior, seno venoso longitudinal inferior, seno petroso superior, seno petroso inferior, seno transverso, seno sigmoide, una serie de senos. En este caso, estamos hablando de un canal para el seno venoso longitudinal superior. Es un canal en una estructura ósea. ¿Qué va a contener ese canal? Un seno venoso. ¿Qué cosa es un seno venoso? Son pliegues de la dura madre, son pliegues específicos de la dura madre donde se va a recorrer la sangre venosa de la masa encefálica. Entonces lo que estamos notando es el canal para el seno venoso longitudinal superior. En la disección o en las siguientes clases vamos a notar un seno venoso. Este seno venoso se apoya sobre una estructura ósea que ha dejado una huella. Esa huella es esta acá, ¿no? Pues dice canal para el seno venoso longitudinal superior. También la zona interna endocranial del hueso parietal y también la zona interna endocranial del hueso temporal, a través del escama del hueso temporal, endocranial, desde el punto de vista endocranial, tenemos estos surcos, ¿ven? Estos surcos que estamos mostrando aquí, ¿no? Estos surcos que estamos mostrando aquí corresponden a las arterias meningias medias, ¿no? ¿Se recuerdan? Que por el agujero redondo menor pasa la arteria meningia media, que son estas arterias que estamos mencionando acá.
hay arteria meningia. Si esos surquitos de acá lo encontráramos aquí, y de hecho que sí hay, ¿no? Si esos surquitos de esas arterias lo encontráramos adelante, sería surco para las arterias meningias anteriores. Si esos surquitos lo encontráramos acá, como estamos encontrando acá, es menor notoriedad, no digo que no existe, pero menor notoriedad, vendría a ser surco para las arterias meningias posteriores. Pero lo que sí se ve con bastante detalle, son estos surcos de las arterias meningias medias. Ese surco de la arteria meningia media, esa arteria meningia media tiene su origen a nivel de agujero redondo menor, y ese agujero redondo menor pertenece al ala mayor del esfenoides, ¿okay? Entonces estamos mostrando esos detalles netamente importantes, ¿no? Acá también tenemos a la porción del hueso, no, seguimos acá, todavía sobre el hueso parietal. En el hueso parietal vamos a encontrar en otras imágenes, acá se nota muy poca, una pequeña fosita como esta aquí, y acá como una de estas aquí, son pequeñas fositas. Esas fositas que estamos hablando ahí son granulaciones aracnoideas, ¿no? Son granulaciones aracnoideas, o fositas Pacioli también. Realmente son granulaciones que corresponden al aracnoides, ¿no? Son pequeñas huellas, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos tres tipos de meninges, ¿no? La meninge duramal es la capa más externa de la masa encefálica. La que está debajo de ella vendría a ser la aracnoides. Y la que está totalmente adherida a la misma masa encefálica vendría a ser la vía madre. Lo que estamos hablando es de la segunda capa de la meninge, la aracnoides, que me deja una serie de huellas, en la parte más superior de la calota, pero en parte desde el punto de vista endocranial. Aquí, pequeñas fositas, ¿no? Las fositas, ¿no? Aracnoideas, o dicen granulaciones subaracnoideas o de Pacioli, que solamente se va a ubicar a nivel de este sector, a nivel del canal para el seno venoso longitudinal superior. No lo vamos a encontrar en otro lugar. Es un detalle muy específico que hay que notar. En la zona endocranial del hueso occipital, ¿no? Tenemos lo que hemos mencionado, ¿no? A la fosa cerebelosa, porque va a contener el cerebelo. Y a la fosa cerebral, ¿no? Porque me va a contener parte del lóbulo occipital, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esos detalles anatómicos es muy importante tener en consideración. Y más abajo tenemos la zona que corresponde a parte del agujero magno, ¿eh? Ahí tenemos la protuberancia occipital interna, acá tenemos la protuberancia occipital externa. Entonces, otro detalle viene a ser también, en la punto de vista endocranial del hueso occipital, la zona de la protuberancia occipital interna. Entonces, todo lo que hemos mencionado lo tenemos aquí. ¿Ok? Está siendo grabado la clase y todo lo que hemos mencionado está aquí. ¿Ven? Está aquí. Ya sería situación de determinar. Por ejemplo, la lámina horizontal del hueso palatino, ya sabemos que es este sector. Fosa cerebelosa del hueso occipital, ya sabemos que en este sector, en el punto de vista endocranial. Si el canal para el seno venoso longitudinal superior, ahí tenemos que pertenece generalmente más al hueso parietal, en la parte más superior. Si un surco para las arterias meningias medias, ¿no? Sobre todo aquí, ¿no? Surcos sobre todo las que se notan aquí, son surcos de las arterias meningias medias, ¿sí? Surcos de las arterias meningias medias, ¿sí? Por eso que es importante tener consideración. Entonces, con todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Es muy importante, ¿no? Es muy importante correlacionarlo, ¿no? La apófisis mastoides, esta es parte de la apófisis mastoides. No es desde el punto de vista endocranial, pero es necesario ir repasando cada uno de esos detalles. Pero lo que sí, desde el punto de vista endocranial, es muy importante tener en consideración desde el punto de vista endocranial, ¿sí? Desde el punto de vista endocranial, es lo que hemos mencionado. A grosso modo, la cresta frontal,
la apófisis cristalina, el canal para el seno venoso longitudinal superior, surco de la arteria meninge media, ¿no? Estas fositas, graduaciones subaracnoideas, ¿no? Son las huellas que han dejado parte de las aracnoides, ¿no? La protuberancia occipital interna, la fosa cerebral, la fosa cerebrosa, el agujero magno, entre otros detalles anatómicos muy importantes tener en consideración. ¿Ok? Es muy importante tener en consideración. Entonces aquí ya comenzamos prácticamente a dividir a esa estructura ósea endocranial, ¿sí? A dividir esa estructura ósea endocranial, ¿no? Lo que está pintado así de este color corresponde al hueso frontal desde el punto de vista endocranial, al hueso parietal desde el punto de vista endocranial, el hueso occipital desde el punto de vista endocranial. Estoy siendo bien específico, estoy diciendo endocranial, y la parte de la base, ¿no? Parte de esa base también pertenece al hueso occipital, como parte del agujero magno, ¿no? A la apófisis basilar, parte del cuerpo y la silla turca del esfenoides, ¿no? Y parte del hueso etmoides también, ¿no? Tener en consideración cada una de esas partes, ¿ok? Reparos anatómicos óseos del hueso occipital. Corte coronal. Corte coronal. Aquí, por ejemplo, tenemos gran parte del hueso occipital y una parte del hueso parietal, ¿ves? Desde el punto de vista de la superficie endocranial, ¿sí? Desde el punto de vista de la superficie endocranial. Y lo que nos va a llamar bastante la atención, esta es la parte posterior del cráneo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Este sector es la parte posterior del cráneo. Lo que nos va a llamar bastante la atención es esto surco, ¿ves? Surco para el seno venoso longitudinal superior. Vuelvo a repetir, ¿qué es un seno? Ya no, a ver, vuelvo a repetir. Surco para el seno venoso longitudinal superior. Voy a olvidar la palabra surco. Voy a decir, por acá va a pasar el seno venoso longitudinal superior. ¿Qué cosa es un seno venoso? Sea longitudinal superior, sea longitudinal inferior, sea un seno petroso superior, sea un seno petroso inferior, sea un seno transverso, sea un seno sigmoideo, o el seno que fuera, son pliegues de la dura madre. Son pliegues de la dura madre como unos conductos formados por el tejido dura madre donde pasa la sangre venosa de la masa encefálica. Ese es un seno venoso. Y esos senos venosos me van a dejar huella en la estructura ósea. ¿Cómo puede un tejido blando dejar una huella en una estructura ósea? Se pueden imaginar, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí vendría a ser, es un seno, pero vendría a ser el canal para el seno venoso longitudinal superior. Esta es la parte posterior del cráneo, entre el hueso occipital y parte del hueso parietal. Acá también tenemos el otro seno transverso, pero ese seno transverso está en la gran mayoría en la superficie del hueso occipital que tenemos aquí. Este viene el canal para el seno transverso. Tenemos un montón de canales para senos venosos de la masa encefálica. Y aquí estamos mostrando dos ejemplos netamente claros. El seno venoso, canal para el seno venoso longitudinal superior, canal para el seno venoso transverso. Vuelvo a repetir que es un seno transverso. Son pliegues de la dura madre en forma de conductos donde pasa la sangre venosa. ¿Entendido? Eso es importante. Este punto, otro lo denomina también como la famosa prensa de Erófilo. A este punto. Zona del área de la prensa de Erófilo. Esta zona de la prensa de Erófilo se denomina así como el conjunto de senos venosos que vamos a encontrar en este sector, ¿no? Porque va a confluir un montón de senos venosos, o para que lo puedan entender,
van a coincidir en ese lugar, en esa área específicamente, en varios senos venosos. Ejemplo, el seno venoso longitud superior, el seno transverso, el seno occipital, también el seno venoso longitudinal inferior, ¿no? Un conjunto de senos que en esta área van a confluir en ese sector. Y eso lo vamos a ver ya cuando entremos a hablar sobre tejido blando de la masa encefálica, ¿no? Asimismo, el seno transverso va a continuar en los lados laterales, también parte con el hueso temporal, la parte endocranial del hueso temporal a los lados, ¿no? Que se va a transformar en seno sigmoideo. Acá va un detalle muy importante. Repito, aquí va un detalle muy importante, ¿sí? El detalle de suma importancia que estamos viendo en este canal de seno transverso es que en los lados laterales se va a continuar, que aquí no lo tenemos, pero luego lo vamos a ver en otras imágenes, el seno sigmoideo. Ese seno sigmoideo que vamos a encontrar específicamente por este sector, ¿no? Ese seno sigmoideo que vamos a encontrar específicamente por este sector, luego va a terminar a nivel del agujero rasgado posterior que todos ustedes conocen, ¿sí? Agujero yugular, ¿se recuerdan? Agujero rasgado posterior. Ni bien el seno sigmoideo que pasa por el canal de ese mismo nombre, ni bien cruza el agujero rasgado posterior, es la que se va a transformar en la vena yugular interna. Entonces yo digo lo siguiente: si toda la masa encefálica esté ligada por la arteria carótida interna que pasa por el conducto carotídeo, toda la masa encefálica también esté ligada por la arteria vertebral que pasa por el agujero magno, toda la sangre que sube, la sangre debe de bajar a través de una sangre venosa. ¿Por dónde pasa esa sangre venosa? Por esos senos venosos que hemos mencionado. Y todos esos senos venosos, ¿dónde van a confluir? A nivel del seno sigmoideo. Y del seno sigmoideo va a cruzar el agujero rasgado posterior y se va a transformar en la vena yugular interna. Estoy diciendo una cosa muy importante. Muy importante. ¿Ok? ¿Qué otro detalle anatómico vemos aquí? La estructura ósea del hueso occipital, la estructura ósea del hueso parietal, ¿no? Ahí tenemos un diploide, ¿ven? Ahí tenemos el cuero cabelludo, ¿nota? Esta revista dice blanquito, dice venía a ser el cuero cabelludo, entonces este venía a ser parte del cuero cabelludo, ¿sí? ¿Qué también estamos notando? Los surcos de las arterias meninge media, ¿no? Ahí está, ¿ven? Esos son surcos. Por acá serían surcos de las arterias meninge posteriores, ¿sí? Y tenemos lo que hemos mencionado, ¿no? Tenemos lo que hemos mencionado. Esa reducción subaracnoidea, ¿no? O de Paccioni, ¿nota? Que solamente lo vamos a ver en relación al canal para el seno venoso longitudinal superior. Solamente en este sector. Solamente en este sector. No lo vamos a ver en otro detalle. Esas granulaciones subaracnoideas, está en relación al canal para el seno venoso longitudinal superior, sobre todo en la zona endocranial del hueso parietal. El hueso parietal. Un detalle muy importante. ¿Okay? Entonces, si seguimos, tenemos estos reparos anatómicos que se consideran. El canal para el seno venoso longitudinal superior. Canal para el seno transverso, ya sabemos que es un seno venoso. Un surco para las arterias meninges posteriores, porque está en la parte posterior. Si estaría acá, las arterias meninges medias, como estos surcos, ¿no? Luego tenemos la famosa granulación subaracnoidea, la que tenemos aquí en cada lado, que solamente la vamos a encontrar a nivel de la parte más superior endocranial, ¿no? Del hueso parietal, ¿no? A nivel de ese canal para el surco venoso longitudinal superior, físicamente en ese sector, más a nivel del hueso parietal, ¿sí? La fosa cerebral y la fosa cerebrosa. Fosa cerebral y fosa cerebrosa, ¿ok? Son detalles anatómicos que estamos viendo aquí, ¿no? La famosa granulación subaracnoidea de Paccioni,
el canal parcial-venoso de la mitad superior, el canal parcial-transverso, que es el cursillo del hueso más en la superficie nuclear del hueso occipital, ¿no? El canal parcial-occipital también. Y en este sector estamos notando las famosas fosas, ¿no? La fosa cerebral, porque se relaciona directamente con el lóbulo occipital del cerebro. Y la fosa cerebrosa, porque este sector está en relación con el cerebelo, ¿ven? Con el cerebelo. Por eso es un punto muy importante tener en consideración. ¿Ok? A ver, un momento. Ok, entonces continuamos con la siguiente imagen. Reparos anatómicos óseos de la base cráneo, corte transversal. ¿Sí? Estamos indicando todos los cortes importantes. En este caso, el corte transversal. En esta imagen, un corte endocranial de la base del cráneo, donde se aloja la masa encefálica, ¿no? Tenemos varios reparos anatómicos que es muy importante tener en consideración. Hemos visto ya un corte sagital, ¿sí? Ahora estamos viendo un corte transversal. Anterior a esta imagen hemos visto un corte coronal. Señores, estos cortes que estoy mencionando es muy importante para ustedes. Recuerden que ustedes van a trabajar, recuerden que ustedes como futuros profesionales van a trabajar con diferentes tipos de cortes, por imágenes. Y cuando digo imagen, digo imagen radiográfica, imagen tomográfica, imagen de resonancia. Y cada una de esas imágenes tiene sus clasificaciones también. ¿Ok? Este es un corte transversal de la base cránea. ¿Qué es lo que notamos en este detalle? Muy importante esta imagen. Tenemos el área del hueso frontal, parte del hueso temporal y parte del hueso occipital. La parte de la calota, la parte superior, no lo tenemos. Esa imagen lo tenemos aquí. ¿Sí? Y ahorita lo que estamos en relación, hablando es en relación a esta imagen, ¿no? Acá tenemos el área que corresponde a la cresta frontal, que les mencioné en otra imagen, la vital, ¿no? Este es el corte transversal. La cresta frontal, que pertenece al mismo hueso frontal, tenemos la zona de la apófisis Crista-Galli, con su agujero ciego. Este pequeño agujero ciego que estamos mostrando aquí, ese agujero solamente existe, este pequeño agujero que estamos mostrando aquí, solamente existe cuando el hueso etmoide, este es el hueso etmoide, ¿sabes? Este es el hueso etmoide. Cuando el hueso etmoide está articulado con el hueso frontal, solamente existe el agujero ciego. Ahora, en la práctica, le vamos a mostrar cómo es un hueso etmoide aislado, en la práctica. ¿Ya? Eso quiere decir que toda esta superficie que estoy mostrando es el hueso etmoide. Si solamente tuviéramos el hueso frontal en forma aislada, solamente el hueso frontal, vamos a encontrar un espacio aquí que se llamaría escotadura etmoidal del hueso frontal, porque ahí se va a alojar el hueso etmoide. Aquí en esta imagen, sí, el hueso etmoide se encuentra articulado en relación con el hueso frontal. Todo lo que estoy marcando aquí con el cursor, todo lo que estoy aquí marcando aquí con el cursor, pertenece al hueso frontal. Y en esa zona media tenemos aquí una pequeña escuadra donde se aloja el hueso etmoide. Entonces, en este sector, muy importante tener en consideración los siguientes detalles anatómicos. Uno, la cresta frontal, el agujero ciego que existe cuando está articulado con el hueso etmoide, la apófisis Crista-Galli, ¿no?
la apófisis cristagani del etmoides, y mira aquí un detalle, la área de la lámina cribosa del etmoides, área de la lámina cribosa del etmoides, vamos a tener aquí, área de la lámina cribosa del etmoides. En otra imagen vamos a ver ese hueso etmoides, cómo es un verdadero hueso etmoides, ¿no? Y vamos a notar por qué se dice lámina cribosa, porque tiene bastante cribas, Sobre esa criba vamos a encontrar filete nervioso correspondiente al primer par craneal, el nervio olfatorio, a nivel de la lámina cribosa del etmoides. No digo nervio, digo filetes nerviosos que está en relación, que van a cruzar esa lámina cribosa del etmoides. Y por este sector de aquí vamos a encontrar, ¿no?, filetes nerviosos netamente sensitivos que corresponden al nervio olfatorio, que tiene que ver bastante con la olfacción. ¿Okay? Asimismo, en la cara endocranial del hueso frontal tenemos pequeñas eminencias y depresiones. Nota, eminencias y depresiones, que va a estar relacionado directamente con qué, va a estar relacionado específicamente con el lóbulo frontal del cerebro. Claro, a través de la meninge, ¿no? Pero vamos a encontrar como una masa en cada uno sector, el lóbulo frontal del cerebro, ¿sí? Hacia atrás tenemos el ala menor del esfenoides, como estamos mostrando aquí, ¿no? En este sector tenemos el ala menor del esfenoides, ¿no? Ahí tenemos el agujero óptico, importante el agujero óptico. El agujero óptico, el canal prequiasmático, el tubérculo de ese canal, ¿no? Repito, tenemos el agujero óptico, el canal prequiasmático y un pequeño tubérculo en este sector, ¿no? Un tubérculo prequiasmático. Sobre ese agujero va a pasar el segundo par. Estoy diciendo cosas muy importantes. Estoy mencionando cosas muy importantes. Muy importantes. Estoy dejando las cosas bien claras, lo que estoy indicando. Es muy importante lo que estoy indicando. Por este agujero óptico va a pasar el segundo par craneal, el nervio óptico, que también es un nervio netamente sensitivo. Por acá también vamos a encontrar a la arteria oftálmica. Y tenemos dos pequeños cachitos que tenemos aquí, que vienen a ser a las apófisis clinoides anteriores, y en este sector acá debería tener las apófisis clinoides posteriores, bien parecido esto, pero en esta parte de acá, sino que está fracturado. Y aquí tenemos la famosa silla turca, donde se encuentra la glándula hipófisis. La silla turca se encuentra la glándula hipófisis. Entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides desde el punto de vista endocranial, estoy mencionando, por favor, un detalle muy importante. El ala mayor del esfenoides se ve por la cavidad orbitaria. Entonces sería ala mayor del esfenoides de la superficie orbitaria. El ala mayor del esfenoides se ve también por la parte lateral del cráneo. Sería ala mayor del esfenoides de la superficie temporal. En este caso sería ala mayor del esfenoides, de punto de vista endocranial. Entre el ala menor del esfenoides, miren, está aumentando mi voz porque yo digo que es una cosa muy importante. Es muy importante. Entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides tenemos a la famosa hendidura esfenoidal. Por esa hendidura esfenoidal vamos a encontrar varios elementos anatómicos. El tercer par craneal, el motor ocular común u oculomotor. El cuarto par craneal, el nervio patético, el nervio troclear. El quinto uno, el nervio oftálmico. El sexto par craneal, el motor ocular externo con nervio abduce. Y la vena oftálmica. A grosso modo, pasa el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el quinto uno, el sexto par craneal, la vena oftálmica. Si ustedes se dan cuenta, ya estoy hablando de pares craneales.
¿Ok? Si se están dando cuenta, ya estoy hablando de pares craneales. Es muy importante. Debajo de la hendidura esfenoidal, también conocido como fisura orbitaria superior, debajo de la hendidura esfenoidal tenemos al agujero redondo mayor, que ustedes lo han visto a través de otra superficie exocraneal. El agujero redondo mayor, que estamos viendo acá, por aquí pasa el quinto 2, el nervio maxilar. Ligeramente abajo, desde el punto de vista endocraneal, tenemos el agujero oval. El agujero oval. Pues este sector de la zona del agujero oval, por ahí va a pasar el quinto 3 y la arteria meningia menor o accesoria. Ligeramente detrás del agujero oval, desde el punto de vista endocraneal, no se vaya a confundir por otra vista que hemos visto en otro tipo de cráneo, ¿no? Tenemos el agujero redondo menor, otro le dicen agujero espinoso, otro le dicen agujero esfenoespinoso, cualquiera de esa terminología vale si ustedes contestan. Pues este agujero redondo menor, vamos a encontrar a la arteria meningia media. En ese sector vamos a encontrar a la arteria meningia media, ¿no? Y las zonas arteriales vamos a encontrar por este sector. También vemos en este corte, atento por favor, también vemos en este corte a la porción petrosa del hueso temporal. ¿Ven? Esta es la porción petrosa del hueso temporal. Y en el vértice anterior de la porción petrosa tenemos un detalle muy importante al área de la fosita del ganglio de Gasser. En esta área de la fosita del ganglio de Gasser va a depositarse el ganglio del mismo nombre, el ganglio de Gasser, que se va a dividir en tres. En quinto 1 hacia el hendidura esfenoidal, quinto 2 hacia el agujero redondo mayor, quinto 3 hacia el agujero oval. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos la porción petrosa del hueso temporal, y en la cara, atento, en la cara posterior de la porción petrosa del hueso temporal tenemos el conducto auditivo interno. Pues este sector del conducto auditivo interno, por este sector vamos a encontrar tres elementos anatómicos muy importantes. El octavo par craneal, o vestíbulo coclear. Va a encontrar también el séptimo par craneal, importante, y la arteria laberíntica. Hacia la parte posterior de la base de la porción petrosa del hueso temporal tenemos este canal, lo que les mencioné. El canal para el seno sigmoideo. ¿Qué cosa es un seno venoso? Son pliegues normales en forma de conducto que van a pasar con la sangre venosa. Y si ustedes se dan cuenta, es un canal grande. Ese seno venoso, ni bien cruce el agujero yugular o el agujero regado posterior, se va a transformar en la vena yugular interna. Entonces, cuando yo le voy a marcar por aquí, ¿qué elementos anatómicos pasan por aquí? Si alguien contesta vena yugular interna, está mal. Sería el seno sigmoideo. Si lo muestro por la parte exocraneal, ¿no?, de este sector, si es vena yugular interna, ¿ok? Si es vena yugular interna, ¿ok? Es un dato muy importante. En la parte media tenemos aquí el canal basilar, ¿ve? Es de la parte posterior del cuerpo del esfenoide. No sé si pueden notar un cambio de color, ¿se recuerdan? ¿Ve? Se nota que aquí hay un cambio de color. Este cambio de color no es porque ya se ha pintado, es así, se presenta. Recuerden que la base del cráneo ha tenido una osificación cartilaginosa que luego se ha osificado. Repito, los huesos de la base del cráneo han tenido una osificación cartilaginosa al principio que luego se osificó. Eso se llama sincondrosis. En este caso, área de sincondrosis esferooccipital, ¿no? Área del sincondrosis esferooccipital. Y sobre este canal basilar se va a encontrar específicamente el tallo encefálico. ¿Ok?
¿Okay? Ahí tenemos el agujero magno, ¿no? El agujero radial posterior. ¿Y qué pasa con el agujero radial posterior? El nervio glosofaríngeo, el noveno par craneal. El 10º par craneal, neumogástrico vago. Es el que tiene que ver con la inervación de la laringe, ¿no? Que es estudiado. El 11º par craneal, el nervio accesorio, el nervio espinal, que me va a inervar a músculo trapecio, esternocleidomastoideo, entre otros. ¿Sí? Todos esos elementos, y el seno, en este caso, el seno sigmoideo, no la vena yugular interna. En este caso, el seno sigmoideo por este sector. Ahí tenemos el agujero occipital. ¿Qué va a cruzar ese agujero occipital desde el punto de vista endocranial para la parte exocranial? Antes que cruce el bulbo raquídeo. Todas las cubiertas meningias, dura madre, aracnoide, pia madre, van a confluir por este agujero y se van a transcurrir por todo el conducto raquídeo. Todas las meningias, todas. También vamos a encontrar aquí a la arteria vertebral, a las ramas espinales del nervio accesorio, también vamos a encontrar aquí. Las ramas ascendentes del hipogloso, este es el conducto del hipogloso, el 12º par craneal. Por eso les mencioné que aquí, señores, hay que estar bien atentos. Aquí hay que estar bien atentos. Les mencioné que el sistema nervioso no es cosa simple. Entonces, todo lo que hemos hablado lo vamos a recapitular en esta imagen. Es una fosa craneal anterior, es una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. Así se estudia. Esto va a estar en su teoría, ¿sí? Y ahí está el hueso esfenoides. Ahí tenemos el hueso esfenoides. Miren cómo está enclavado el hueso esfenoides en la base del cráneo. ¿Ok? Y miren cómo está enclavado el hueso etmoides en este sector del cráneo. Por eso es un punto muy importante en tener consideración. Y aquí tenemos detalles anatómicos que no me debo de olvidar. La fosita del ganglio de Gasse en el vértice de la porción petrosa del hueso temporal. Ganglio de Gasse o ganglio trigeminal. De aquí va a salir el quinto 1 para el individuo en general, el quinto 2 para el agujero renal mayor y el quinto 3 para el agujero oval. Por eso es que es muy importante tener en consideración. Estas imágenes, con las imágenes Netter, se le va a enviar mañana o pasado mañana en su teoría. ¿Ven? Entonces son detalles, ahí está lo que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué encontramos en la lámina del etmoides? El primer par craneal, netamente sensitivo, ¿no? Orfación, tiene que ver con la orfación. ¿No? El segundo par craneal también que es netamente sensitivo, por el agujero óptico, junto con la arteria ostálmica. El motor ocular como un músculo motor, el patético troclear, el nervio oftálmico, ¿no? El motor ocular externo o sexto par craneal, por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. El quinto 2, por el agujero redondo mayor, o nervio maxilar. Quinto 3, o nervio mandibular, por el agujero oval. El séptimo y el octavo par craneal, junto con la arteria laberíntica, por el conducto auditivo interno. Por el agujero radial posterior, el glosofaríngeo, el neumogástrico vago, el nervio accesorio y el nervio espinal, junto con el seno sigmoideo por el agujero rasgado posterior. Y por el conducto de aquí, ¿no? Condito tenemos el 12º par craneal, ese que me va a dar inervación motora a la lengua. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la clase indicada y la clase ha sido grabada para su estudio correspondiente. Ya, señores, gracias.